Muy bienvenidos de nuevo en esta ocasión a nuestros encuentros diarios, donde buscamos esas palabras en la Biblia que nos permitan conocer cuál es el regalo de Dios para los seres humanos. El primer regalo fue la revelación a través de la Biblia. Fue a través de un texto bíblico que nos acerca a Dios y nos permite saber cómo Dios nos trata y cómo Dios hace esas exhortaciones bíblicas para que podamos conocer nuestra vida diaria de una mejor manera. Exhortaciones bíblicas para la vida diaria. La intención, la que siempre hacemos en este programa, en la Biblia hoy, una actualización para la vida del siglo XXI de esos grandes consejos que el Señor dio en la Biblia. Y seguimos, otro día más, seguimos con consejos provenientes de Salomón. Si en el programa anterior veíamos la grandeza que Dios daba a la vida del creyente, hoy vamos a dar un paso más. Y nos vamos a encontrar con la idea de cómo Dios va a respetar a los que no quieren ser creyentes, dejándonos elegir entre conocer la sabiduría de Dios o seguir viviendo en la sabiduría de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 2 del 13 hasta el 22, recordando cómo terminábamos el capítulo anterior. Pero librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas. Y a partir de aquí empieza a definir lo que es la persona perversa, la persona que no se deja guiar por Dios. No tengo que volver a repetir que el pecado contra el Espíritu Santo no es una acción, sino es una condición. Es decir, el ser humano no quiere ser amonestado por el Espíritu para arrepentimiento y se convierte directamente en una persona que no puede ser salvada por Dios simplemente porque no quiere hacerlo. Esa idea que surge últimamente entre las personas que leen la Biblia, de que al final Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que va a salvar a todo el mundo. No sé si se dan cuenta lo injusto que sería que Dios me obligase a vivir con Él si yo no quiero. El que la Biblia hable y dé una definición de los impíos no quiere decir que sea ni una iniciativa divina, ni sea algo que Dios hace. Simplemente es algo que Dios acepta. De los que abandonan los caminos, es decir, lo contrario. Seguir a Dios significa andar en sus caminos. Lo contrario es dejar el camino en una encrucijada de la vida y marcharnos a un lugar que no nos lleva al encuentro con Dios, sino con nuestro propio Dios, con nuestra propia existencia e inclusive en muchos casos con algunos dioses que los seres humanos mismos nos creamos. Para andar por sendas oscuras, no terroríficas, sino por sendas oscuras, que no están iluminadas por la ley de Dios, que no están iluminadas por los procedimientos de Dios. De los que gozan hacer el mal y se alegran de la perversidad de sus vicios, cuyas sendas son oscuras y sus caminos son extraviados. Vuelvo a comentaros la idea de que el que Dios señale la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios no significa una imposición de parte de Dios. Lo mismo que si tú y yo no queremos seguir el camino de Dios, Dios no lo impone. Si alguien existe en el universo que cree en la libertad de conciencia, es nuestro Dios, porque así nos creó y así diseñó la raza humana, aunque tú y yo seamos engendrados por nuestros padres. Te librará de la sabiduría ajena, de la extraña que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida
la alianza de su Dios. Incluso introduce el cuidado que tenemos que llevar para permanecer hacia a la persona que amamos, a la persona que forma parte de nuestro camino, como un proyecto que Dios está deseando intervenir en la vida de cada uno de nosotros. El que abandona al compañero de su juventud está olvidando la alianza de su Dios. Porque en el momento en que Dios creó la humanidad, creó el matrimonio, creó la pareja, creó la familia. La familia junto al sábado es uno de los grandes privilegios de Dios para nosotros. Su casa se inclina hacia el fallecimiento, sus sendas hacia el país de las sombras. Fijaos qué forma tan poética de describir, ya que estamos hablando de poesía, de describir la situación del impío. Al no estar Dios en el origen de su vida, al no estar Dios en el origen de su proyecto de vida, se mueven por sentimientos, se mueven por una cultura. Y seguro que estáis de acuerdo conmigo, que si algo caracteriza a la cultura del siglo XXI es una cultura donde la familia ha sufrido profundamente los ataques de esta sociedad. Pero yo estoy seguro que te pasa igual que a mí. A mí me gustaría vivir la eternidad junto a la esposa de mi juventud. Y eso es un proyecto que no decide Dios. Dios puso en funcionamiento la pareja, Dios puso en funcionamiento el matrimonio. Pero hay que trabajar cada día para que el proyecto se consolide, para que el proyecto se entienda. Y sé que los que estáis casados comprendéis perfectamente que no se casan con personas perfectas, pero sí nos casamos con personas a las que amamos. Que quebrantan al compañero de su juventud y se olvida de la alianza de su Dios. Su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. Cuando entran en él, no regresan ni retoman los senderos de la vida. Para que sigas el buen camino y guardes los senderos del justo, porque los rectos habitarán en la tierra y los de limpio corazón permanecerán en esa tierra. No se desviarán del camino de Dios, no verán su vida trucada. Es verdad que no solo los cristianos somos felices. Es verdad que no solo los matrimonios bíblicos son los que funcionan. Pero una cosa es cierta. Solo los que se basan en la Biblia se realizan, se proyectan y viven bajo los criterios de Dios. Y eso tiene que ser siempre una garantía sobre cualquiera otra de las situaciones. Que el Señor nos permita en este día compartir momentos de esperanza, compartir momentos de felicidad con la persona que tenemos a nuestro lado, respetando, amando y encontrándonos con esa persona. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Señor, un día elegimos los que lo hicimos el camino de compartir nuestra vida junto a una persona. Los años, Señor, pasan sin que puedas contarlos prácticamente. Y solamente, Señor, podremos confiar en ti para que también nuestra pareja, nuestro matrimonio, nuestro mundo se convierta en ese camino recto hacia la eternidad. Qué privilegio, Señor, será compartir con esa persona que nos ha acompañado durante tantos años la eternidad. Gracias, Señor, por ello. Te damos las gracias, Señor, por haber diseñado a la raza humana como lo hiciste y te agradecemos el privilegio. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
Pues no lo olvides, seguiremos caminando juntos. Un buen tema el de hoy. Camino recto, camino equivocado. Dos formas de entender la existencia del ser humano. Hasta el próximo programa. No te lo pierdas.